Recursos naturales y sostenibilidad ambiental. Entonces vamos a mirar así a grandes rasgos, ¿sí? Los recursos naturales son aquellos recursos naturales materiales que nuestro planeta Tierra tiene, ¿sí? Como el agua, las aguas tanto superficiales como subterráneas, el aire y todos los recursos energéticos que se dan, las rocas, las arenas, todo lo que tiene que ver con los materiales como la plata, el hierro, el carbón, la sal y bueno, todos estos recursos son recursos naturales que nos da nuestro planeta Tierra y que están ahí. ¿Sí? Esos recursos naturales que son tan importantes y que nos ha permitido a nosotros interactuar con el planeta Tierra. ¿Sí? Y cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, es cómo nosotros interactuamos con esa naturaleza que nos da estos recursos naturales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar eso. Entonces todos esos recursos ustedes ya han visto, los recursos naturales se clasifican en tres momentos. Unos recursos que son los recursos renovables, los recursos no renovables y los recursos que son inagotables, que siempre van a estar ahí. ¿Sí? Ahí. Ustedes ahí tienen un video que es importante que lo observen, son Los recursos naturales son aquellos que provienen directamente de la tierra. Son todos los elementos proporcionados por la naturaleza y que son aprovechados por los humanos para cubrir sus necesidades. En algunos casos, los recursos naturales se utilizan de manera directa, como los alimentos, o como el agua que bebemos todos los días. Otras veces, esos recursos naturales necesitan algunos procesos para la elaboración de productos. Por ejemplo, el petróleo para la elaboración de combustibles, o la madera para construir casas, o también para elaborar muebles, o para fabricar el papel. Y algo muy importante que no podemos olvidar es que los recursos naturales no pueden ser producidos por el hombre, y son un gran regalo de la naturaleza. Nuestro planeta pone estos recursos a disposición del ser humano, quien los utiliza para su bienestar. Algunos de los recursos naturales, sin una adecuada planificación y conservación de estos, pudieran tender a su desaparición. Los recursos naturales se clasifican en 3 grupos. Recursos naturales renovables. Son todos los recursos que no se agotan con su utilización y usualmente se pueden regenerar mediante procesos naturales para que vuelvan a su estado original. Por ejemplo, el agua de los ríos se repone cada vez que llueve, o cuando se derrite la nieve en la cima de las montañas. Otros ejemplos de recursos naturales renovables son los bosques, la luz del sol, la fauna y la flora, entre otros. Recursos naturales no renovables. Son todos los recursos naturales que no se renuevan por sí solos. Estos desaparecen luego de ser utilizados por los seres humanos, así como el petróleo, el mármol, el oro, el carbón y muchos más. El problema con la extracción no controlada de este tipo de recursos naturales es la contaminación de los ríos, el aire, el suelo y muchas veces también alteran el ecosistema, afectando la flora y fauna de un lugar. Recursos naturales perennes. También son llamados recursos naturales inagotables. Son aquellos que no se extinguen, terminan
o se gastan con el uso ni con el paso del tiempo. Un ejemplo de este tipo de recursos naturales perennes es la radiación del sol, el viento, las mareas y el calor en el interior de la Tierra llamado energía geotérmica. Los recursos naturales perennes no se acaban con su uso. Es por eso que la energía eléctrica proveniente de paneles solares es un excelente uso de nuestros recursos naturales. Nuestro planeta es único y pone estos recursos a disposición del ser humano, quienes lo utilizamos para nuestro bienestar. Por eso es muy importante cuidarlos haciendo un consumo responsable, ahorrando agua, apagando las luces cuando no se usan, usando el transporte público y también practicando actividades como el turismo sostenible. La relación con el desarrollo sostenible, y ya les venía diciendo mucho a ustedes, el recurso está. ¿Cómo lo estamos utilizando? ¿Qué estamos generando nosotros al utilizar estos recursos? ¿Sí? Y el desarrollo sostenible busca en gran medida que esos recursos se exploten de una manera equilibrada, ¿sí? Y que respete pues la naturaleza y el desarrollo de las posibles generaciones que vienen, es decir, que tengamos agua, que tengamos minerales y que tengamos las generaciones que vienen tengan esa posibilidad. El desarrollo sustentable busca eso. ¿Sí? Y hoy está muy de moda ese rollo del desarrollo sustentable por toda la problemática ambiental que se ha venido generando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablemos de desarrollo sostenible. ¿Y quiénes hablan de desarrollo sostenible? Muchos de los países que son países potentes, que son los que más gastan recursos, hoy les da por usar la palabra de desarrollo sostenible, ¿sí? Y lo que hacen sencillamente es hablar y colocar el título de desarrollo sostenible, pero en la práctica siguen explotando los recursos de manera desequilibrada como tal. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, si fueran coherentes en su discurso, muchas de las grandes empresas frente a este desarrollo sostenible tendrían que mirar, y ustedes miran aquí esta gráfica, todo lo que tiene que ver con los grupos sociales, las comunidades. Tienen que tener en cuenta eso, el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tendría que tener en cuenta todos los procesos económicos. Y recuerden, en el desarrollo sostenible se debe tener en cuenta la sociedad, la economía, con estos sectores de la economía, ¿sí? Se debe tener muy en cuenta el medio ambiente. La propuesta de desarrollo sostenible tiene en cuenta entonces estos tres círculos: la sociedad, la economía y el medio ambiente. Debe tenerlo en cuenta, ¿sí? Y la relación de estos tres círculos que aparecen aquí nos lleva al centro que tiene. Si yo logro equilibrar las necesidades que tiene la sociedad, más todo el desarrollo de la producción y de la ganancia que se da, más el cuidado del medio ambiente, logro un desarrollo, permite a mí que sea algo viable, ¿sí? Que sea algo que realmente fluya, ¿sí? Y que sea vivible también, ¿sí? Que nos permita lograr una calidad de vida a nosotros y que nos permita cultivar. Ese es el desarrollo sostenible. Algunas empresas manejan esto, ¿sí? Pero pues le dan más fuerza a lo económico, ¿sí? Y se olvidan del medio ambiente y se olvidan de lo social, ¿sí? Esas son situaciones del desarrollo sostenible. Ojo aquí, mis amigos, con otro concepto también que se está hablando y que ya es una propuesta política, ya no es solamente de las empresas que las asuman, sino es cambiar un estado, ¿sí? Cambiar un estado. Nosotros pertenecemos a un estado social de derecho que principalmente busca ser capitalista, que ha sido neoliberal,
¿sí? En todas sus políticas, donde lo que prima es lo económico, la acumulación de capital, y donde lo que se da en estos estados capitalistas y neoliberales es una desigualdad social, la agudización de la pobreza, ¿sí? Y la concentración de las riquezas en unos sectores muy reducidos, mientras que la pobreza se aumenta cada día más. Estos son este estado. Y en ese estado es que se habla de desarrollo sostenible, ¿sí? Ahora, hay una propuesta política, ¿sí? Que es alternativa y es diferente, y es el desarrollo sustentable. Y ese desarrollo sustentable es una propuesta política, social, económica, que busca cambiar una sociedad donde se centra solamente en la economía, en la mercancía y en la ganancia, y se está diciendo, no, el centro no debe ser ese, el centro no debe ser ese, de generar ganancia y de generar mayor explotación de la riqueza y el desarrollo sustentable es una propuesta que cambia un estado, ¿sí? Y que busca que el centro sea lo social y lo ambiental, ¿sí? Ese desarrollo sustentable va mucho más allá, ¿sí? Y es una propuesta que está hablando, por ejemplo, del buen vivir, ¿sí? Que está hablando de un país que se piensa no a nivel individual, sino de un país que se piensa a nivel de lo que es común para todos, ¿sí? Y es una propuesta que manejan y han manejado y nos dan mucha, digámoslo así, enseñanzas y aprendizaje, por ejemplo, los grupos indígenas. Los grupos indígenas nuestros manejan el desarrollo sustentable, es decir, el centro para ellos es el ambiente, es la Pachamama, la naturaleza, el vínculo que hay con nosotros como seres humanos y cómo nosotros formamos parte de esa Pachamama, la cuidamos y la protegemos porque nosotros formamos parte de ella, ¿sí? Y entonces hay una visión totalmente diferente, ¿sí? Eso es una situación, algunos hablan que el desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible, estas dos propuestas para que las tengan ahí, desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable, son casi parecidas y sí, tienen algo de parecido en muchas cosas. Lo que los diferencia muy fuerte es la visión de mundo y el país que se quiere frente a esto. Recursos. Ahora, desde ciencias sociales, si nosotros miramos los recursos naturales como están, cómo se da la explotación de los recursos naturales, cómo realmente estamos generando unas situaciones en los territorios, desde ciencias sociales nosotros hacemos el análisis real frente a esas dinámicas de los recursos naturales, cómo la estamos explotando. Ahí se da mucho el vínculo, la relación de poder, ¿sí? ¿Quiénes son los que están explotando los recursos naturales? ¿Qué relación tienen con los estados? ¿Por qué, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, hay movimientos sociales que se han generado ambientales que están buscando proteger el recurso natural, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos que ahorita con los páramos, ¿sí? Que es proteger el agua, ¿sí? Como recurso natural, y muchos grupos ambientales están protegiendo el agua del mismo estado, los páramos del mismo estado. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo el Estado? Está dándole vía libre a empresas de explotación minera que dañarían los páramos, ¿sí? Entonces hay una situación de poder y de control de territorios frente a los recursos naturales. Históricamente nosotros hemos visto que muchas de las guerras que se han venido dando y que se siguen dando hoy tiene que ver mucho por el control de esos territorios donde hay recursos naturales, ¿sí? Y es por eso que para nosotros es muy importante desde las ciencias sociales analizar la historia y la geografía, ¿sí? ¿Cómo se distribuyen los recursos naturales? Ustedes ven aquí un mapa, está en inglés, ¿sí? Pero nos plantea dónde están
varios de los recursos, dónde está el petróleo, dónde encuentran el carbón, dónde se encuentran los diferentes, y allí en donde se encuentran esos recursos, pues hay una sociedad que está explotando y hay una sociedad que se está viendo afectada por esa explotación de esos recursos desequilibrada y mal, ¿sí? Y allí es donde se generan unos procesos bastante fuertes que tienen que ver con guerras. Y entonces estos mapas son importantes analizarlos en cuanto a que nos permite entender qué está pasando con los recursos naturales. ¿Listo? Aquí aparece otro mapa aquí que nos muestra un poco todas las situaciones de conflicto que se da a nivel mundial, ¿sí? Y muchas de las situaciones de conflicto que se dan a nivel mundial tienen que ver con los recursos naturales, con quién controla, quién domina esos recursos naturales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces uno ve que hay guerras, hay violencia en muchas de las zonas donde hay petróleo. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la zona de Medio Oriente, de Irak, Irán, esas zonas siguen siendo unas zonas en disputa porque las potencias como Estados Unidos han buscado controlar esos territorios, ¿sí? Y en donde se controla el territorio, pues hay situaciones de violencia bastante fuertes. Aparece aquí Colombia, esa violencia que se da en los recursos, no solamente por los recursos, sino que genera una violencia política, armada, bastante fuerte. ¿Sí? ¿Sí? Y muchas de las zonas han sido zonas de conflicto. Viene aquí también como el mal manejo de los recursos y de esa explotación generan situaciones de pobreza en los países, de riqueza en unos y de pobreza en otros. Por ejemplo, nosotros, Colombia, somos, como dicen así, decía Eduardo Galeano, un escritor periodista que murió hace poco, decía que Colombia es el patio trasero de Estados Unidos, ¿sí? Es donde uno va, al patio trasero de la casa uno va y tiene todo allá, va y saca, ¿sí? Y trae la basura y vuelve y saca, ¿sí? Colombia y muchos de los países de América Latina se han convertido en ese patio trasero de las grandes potencias. Se llevan los recursos y nos dejan en una situación bien de pobreza, donde explotan toda la naturaleza, cambia el paisaje, se llevan ese recurso y nosotros no estamos viendo nada de eso, ¿sí? En cambio, las potencias sí llegan allí. O México, por ejemplo, ustedes ven aquí México también está de color amarillo, ¿sí? Porque se ha explotado muchos de los recursos y ¿quién se los lleva? Las potencias, en este caso Estados Unidos. Ustedes ven Europa allí, ¿sí? Maneja sus recursos, está Japón, ¿sí? Que se han convertido en zonas que por mucho tiempo se van a los territorios pobres, como los territorios pobres no tienen las herramientas o el recurso para explotar, ellos van y explotan, se llevan eso, agudiza el mapa de la pobreza, ¿sí? Y se agudiza el mapa de la pobreza, como ustedes pueden ver acá. Ese es otro video, ¿no? Ahí va, es un video que se llama Explotación de los recursos naturales y es muy parecido a otro video que vimos en otro momento. Por favor, obsérvenlo muy bien. ¿Sí hay sonido? Sí, señora.
shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. The new iPhone 6. Get yours new iPhone 6. The new iPhone 6. The new iPhone 6 I buy today. New iPhone 60. Buy it today. New iPhone 17. Buy it now. New iPhone 18. Buy it today. New iPhone 19. Buy it iPhone today. 21 or 22. Bueno, este es el video. ¿Cómo les pareció el video, chicos? Me parece interesante. Interesante porque ciertamente es algo que, o sea, no así de rápido sucede, pero es algo similar a lo que sucede. Si nos damos de cuenta ahorita, digamos, las empresas como iPhone sacan un teléfono y toda la gente lo quiere comprar. Y a los 2 meses nos damos de cuenta que ya están haciendo el lanzamiento de un teléfono nuevo. Sí. Entonces es como algo similar a lo que pasa realmente. Y a lo que si nosotros no nos ponemos, o sea, no nos ponemos las pilas, en algún momento vamos a terminar, o sea, no igual como en el video, pero con el mundo así de sobreexplotado, sin naturaleza y todo eso. Sí, fuerte para esa la situación. Muy bien, Daniel. A ver, ¿qué otra persona? Comentarios. Aunque el tiempo ya se nos acabó. Bueno, yo quiero que ustedes observen muy bien el video, ¿sí? Porque es que está esa situación que está generando en esta sociedad, esa situación que se está generando en este momento de comprar, ¿sí? De comprar. Inclusive los aparatos tecnológicos, eso ya lo habíamos hablado en algún momento, aparece el término ese de obsolescencia programada. Ahí lo decía, ¿sí? Es decir, una cosa de estas, un celular que nosotros tenemos en este momento, un televisor, un computador, tienen un tiempo limitado, ¿sí? Y se acaba y se daña.
y o pasa de moda, se daña, y entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiarlo, y el mercado nos está generando ese tipo de cosas. Pero si nos vamos atrás, ¿de dónde procede, por ejemplo, el coltan, ¿sí? Que es con el que están haciendo estos celulares? Mire la situación crítica que está generando en los países donde se da el coltan, ¿sí? En África, por ejemplo, el nivel de explotación, de esclavitud al que están sometiendo a la población para sacar ese mineral, ¿sí? Desde dónde vienen los recursos naturales y todo lo que está generando en este momento, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes vean este video y la situación que nos está generando acá. La actividad. El primer punto tiene que ver con el observar los videos, el leer el fundamento. Si ustedes investigan un poquito más y van a mirar ustedes aquí, en el primer punto es completar el siguiente cuadro, y es sencillamente decir cuáles son esos recursos naturales renovables, no renovables y los perennes o inagotables. ¿Listo? Ese es el primer punto sencillo, es de síntesis, de lectura de video y de lectura de texto. Segundo punto, mis amigos y mis amigas, es ya una lectura de gráficas, pero mucho más analítica, porque nos lleva a mirar los recursos naturales y lo que está sucediendo hoy en nuestro planeta, ¿sí? Que tiene que ver con el COVID. ¿Qué está pasando con los recursos naturales y la situación, la realidad que estamos viviendo en este momento? ¿Sí? Entonces, lo que yo les pido a ustedes es que son 2 gráficas, que las lean muy bien, que las analicen y que me generen aquí un escrito bien bonito, no cualquier cosa, una frasecita ahí, sino hagan un análisis serio frente a lo que está pasando en nuestra realidad a partir de los recursos naturales. Entonces, esta es una gráfica, ¿sí? Y la siguiente gráfica también es la vinculación del COVID con los recursos naturales. Hagan una lectura bien crítica frente a lo que está pasando y un escrito bien bonito. De ahí que este cuadro ustedes no lo van a hacer del mismo tamaño que yo se los envío. Ustedes deben hacer sacar esto en una hoja grande, bonita, hacerlo en Word, ¿sí? Y escribir muy bien, ¿sí? Para que nos permita a nosotros esto. Y me voy a el punto que ya ustedes también han trabajado muy bien y tiene que ver con una emisión radial. ¿Sí? Y vamos a hacer una campaña frente al cuidado de los recursos, frente a la no convertirnos a nosotros en mercancía. Entonces, es hacer una campaña radial, y en esa campaña radial ustedes deben hacer un guión, ¿sí? Porque no es, algunos de ustedes me han hecho unos programas radiales muy bonitos, pero organícelo bien con un guión, con unos personajes, ojalá integren la familia. Si ustedes quieren, se pueden integrar entre ustedes, dos personas pueden hacer un buen guión y un buen programa. Y la historieta, que también ustedes son unos expertos en la historieta ahorita, sé que con la profesora Miriam tienen un programa para que desarrollen eso, ¿de acuerdo? Entonces, naturaleza. Entonces, generen unas historietas bien bonitas, la pueden hacer a mano, ¿sí? Bien bonita, o también la pueden utilizando el recurso que les dio la profesora Miriam, ¿listo? Y por último, mis amigos y mis amigas, seguimos con nuestro resguardo de semillas, ¿sí? Y seguimos también con porque una de las acciones que nos permite a nosotros conservar nuestro territorio, y muy concreta en nuestra casa, ¿sí? Es la agricultura urbana. La agricultura urbana, ¿sí? Me permite a mí utilizar un espacio chiquis de mi casa, así sea en un apartamento, pero me permite a mí cultivar de manera sana, sin químicos, ¿sí? Y sobre todo respetando la semilla, la genética de la semilla, que es tan importante, y que ustedes están desarrollando eso. Entonces, el quinto punto, mis amigos, es que sigan ustedes con el álbum y me estén mostrando. Pilas con hacerme trampa de enviarme fotos antiguas, por favor. ¿Listo? Pilas con eso. Entonces, esta es la actividad. Ya está en la plataforma para que ustedes muy juiciosos la planteen. Entonces, yo los dejo aquí, mis amigos y mis amigas. Chao, amigos. En el WhatsApp nos estamos hablando. Me envían preguntas, me envían lo que ustedes crean conveniente para hacer una guía de excelente calidad. Chaolines, pingüines. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Bueno, Chao. chao. Adiós, adiós. Chao. Gracias. Chao.
Chao, profe, chao, muchachos. Chao, Bye, chao. pan. Muchas gracias Chao, por la profe. clase. Sí, chao, que estén muy bien.